Bueno, nos habíamos quedado en la preguntita de cuál fue tu primer trabajo, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Tuve que, casi, yo que me gradué y empecé a trabajar, era una importadora de que traían repuestos de Ajá. vehículos. Entonces, ahí fue mi primer trabajo donde yo tuve mi primera experiencia. Yo Pero no me imagino a un Nelson Portillo después verlo en el teatro cantando, etcétera, etcétera, en una oficina con repuestos. más no me imaginaba yo, pero el que no me imaginaba yo, si me veía un espejo no me creía, pero había necesidad de hacerlo y Ajá. fue una experiencia. Pero luego después con el tiempo he trabajado más en auditoría externa y fui trabajando en cosas de esas más particularmente. Pero estos últimos años me he dedicado más a trabajar en cosas del teatro y también como coordinación para muchas publicidades, Ya, para vamos a eventos. hablar de eso porque es una cantidad de información en cuanto a las obras que has montado como actor y también como productor. Pero Sí. antes que nada, ¿te casaste tú alguna vez, Nelson? Sí, sí, yo una vez tengo una hija. ¿Tienes una niña? Ajá, Tengo ya una hija, grandecita. ya tengo nietos. Ah, ¿de verdad? ¿Qué Sí, se siente ser abuelo? Cuéntame. pues bien emocionante. Ajá. La palabra suena, hay veces un poco rara. Pero ¿eres de los que dicen no me digan abuelito o no? ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Sí, abuelo, abuelito? no, papá, Papá, ajá, pero ya uno se acostumbra. ya. Pero el ser papá también es algo diferente, ¿no? Es Sí, una así es, experiencia increíble. así es. Ya. Así es. Bueno, hablemos entonces ya de esa parte profesional. Cuéntame de tu vida en el escenario. ¿Cuántas obras, si las tienes en mente, cuántas obras más o menos habrás hecho? Pues una cantidad, quizás unas 70 y tantas obras que se han hecho bueno, si el grupo Hamlet lo fundé en el año de 1974, lo fundé con Irma Elena Fuentes y José Antonio Ramírez, pues lo fundamos en esos años y desde entonces, y nacimos con una obra bíblica, El hombre de Nazaret fue la primera que yo interpretaba el personaje de Jesús. ¿Y quién te llamó ya para hacer teatro? Porque habíamos quedado en que lo de la música, que te había gustado y todo, pero del Sí, teatro, ¿quién te llama? ¿Quién te involucra ya en eso? En serio, en una forma ya profesional. bueno, directamente yo siempre admiré el quehacer cultural aquí de mi país, personalidades que veía ya que habían pasado, que estaban que estaban haciendo teatro, pero sí, a mí toda la vida me llamó mucho la atención y me encantó. Y Ajá. esa fotografía es cuando yo hice mi debut en 1968 en un festival de arte y cultura de aquí de El Salvador y que quien me invita a trabajar fue una actriz salvadoreña, Morena Paredes, que fue la primera obra de teatro que hice en el Teatro Nacional de San Salvador. ¿Qué tan bien acogido era el teatro en esos años? Bueno, era un teatro experimental, Ajá. ¿verdad? Pero sí, dentro de todo tenía su calidad y tenía su prestigio. Pues fue muy interesante porque era a pesar de que era un festival, llegaba público, pero uno se siente nervioso cuando es la primicia, es la primera vez, pero fue una experiencia muy linda. De esas 70 y pico de obras que dices que has llevado a cabo, ¿cuál es la que dirías que te gusta más o tu consentida? Bueno, como quizás yo hice cuando regresé, porque tuve una oportunidad de estar en México, que me dieron una oportunidad de una beca por un año. Entonces, gracias a un gran director y un actor salvadoreño, don René Lacayo, yo vine con la idea, con el impulso y el deseo de iniciar el teatro infantil. Pero ya estando en el teatro infantil, ¿Por qué el infantil, Nelson? porque cuando yo estaba en México y veía aquellos matinés y aquellas colas de niños Aquí hay pista, ahí sí te salió el auditorio. sí, no. Ahí No, estaba entre el no. amor al arte y el amor al Sí, dinero. Si se no, necesita para sí, sobrevivir. pero aquí, Ajá. con falsa modestia y sin hipocresía, Ajá. sí, es cierto, uno solo del aplauso y del aire, eso es mentira, Sí. no se vive. El arte es algo hermoso, algo elevado, pero para montar una obra de teatro se necesita tener un financiamiento, Eso de tanto mis personajes que he hecho en Ahí las como que obras. Carlos Gardel, qué elegancia. Sí, Ajá. entonces, pero yo verdaderamente cuando le contaba a Idita que cuando estaba pequeño yo no pasé de que me llevaran al parque infantil y que mi héroe era Trucutú, Sí. pero yo decía, ¿cómo es posible que yo de niño crecí con una infancia tan linda y no tuve la oportunidad de que me llevaran a hacer teatro? Pues estas generaciones que vienen, dije,
tengo yo que luchar por mi país, Era tengo que como ser... un agradecimiento a la vida, a tu Exacto, país que te vio nacer, ¿no? Exacto, tenía que ser algo, tengo que dejar algo en El Salvador, en mi país. ¿Y la que te ha gustado menos de tanta obra que has hecho también? Bueno, no, regresando un poquito, entonces yo incursioné en la comedia musical, porque había tenido experiencias con otro director aquí en El Salvador, y entonces, pero mi obra más consentida quizás ha sido La Libélula. La Libélula. Porque ahí cantaba, actuaba, y bueno, cuando está la mezcla de la actuación con la música, yo me siento realizado, me siento completo. Bueno, y si tuvieras que escoger entre la música y el teatro, por ejemplo, ¿por cuál? Bueno, lo que más hago es teatro, pero cuando hay música, ya esa emoción de estar con los músicos en vivo y que el público disfruta, pues uno se siente emocionado, me siento más realizado. Mencióname una, porque no podríamos, se nos va todo el programa con tanta obra, pero de las más importantes o de las que sientes que ha sido más bien o muy acogida por el público salvadoreño. Bueno, La Libélula fue una, y también La Noche en París ha sido una comedia musical. Perdón, antes de que siga, el de La Libélula, ¿qué papel hacías? Hacía... ¿De libélula? Sí, no, Roger Williams, era como un tipo gigolo que tenía en la obra, y entonces, pero era una cosa siempre que el enredo sentimental, pero había un cierto engaño, pero muy bonito y dejaba un mensaje muy agradable al final la obra, muy bonita. Bueno, entonces además de ella me hacías mención La Noche en París, Una Noche en París, y luego después montó Las Mil y Una Noches cuando invito a don Antonio Lemus, que es otro personaje, ¿no? Para mí fue un honor tenerlo, y viene y él se quedó con nosotros ya para seguir, que hemos hecho un montón de obras. Bueno, vamos a hablar también de todos los artistas que han contribuido, porque en realidad el teatro no solo es de una persona, ¿no? Sino que tiene que haber siempre gente atrás o a la par acompañándolo en esas grandes obras. Así que vamos a hablar de eso después. Vamos a ir a un corte, pero regresamos enseguida. Continúe con nosotros.